Pues bueno, ha escalado el problema por el maíz transgénico. Estados Unidos ha convocado a un panel de controversia, pues amparado en el TEMEC ante este decreto que prohíbe la importación de maíz biotecnológico para el consumo humano y para la alimentación a animales. Pues este paso se da después de que pasaron 45 días entre que ambas partes pudieran platicar, llegar a un acuerdo y pues bueno, no se logró. Pero para platicar más de este tema me voy a enlazar rápidamente vía telefónica con Kenneth Smith. Él es ex jefe negociador del TEMEC y socio del despacho Agón. Kenneth, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paul. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por tomar la llamada, Kenneth. Oye, pues tú has seguido muy bien de cerca pues todas las negociaciones que ha tenido México, Estados Unidos y Canadá en esta pues segunda actualización del Tratado de Libre Comercio, ahora llamado TEMEC, donde pues bueno, lo que entiendo yo que dice la parte del TEMEC, que todo producto se puede, digamos, importar y exportar entre los países, productos de cualquier índole, siempre y cuando científicamente no haya una afectación, en este caso del maíz, hablando específicamente, a la salud animal o a la salud humana, y se tiene que demostrar científicamente que haya este daño. Hasta la fecha el gobierno mexicano no lo ha hecho y esta es la exigencia que hace Estados Unidos, si no, pues va a tener todo el derecho de importar el maíz transgénico, Kenneth. Es correcto, como bien señalas, aquí el tema principal de esta disputa tiene que ver con las medidas que ha tomado el gobierno de México específicamente en materia de las restricciones que pretende imponerle al uso del maíz amarillo proveniente de Estados Unidos. Es decir, gradualmente dejar de utilizar maíz genéticamente modificado en el consumo en México, pero en específico y a través de cambios a la NOM 187, establecer restricciones para que prohíban el uso de maíz genéticamente modificado en los procesos de producción de harina y de tortilla. ¿Qué es lo que argumenta Estados Unidos? Eso representa una violación del TEMEC, ya que no está basado en principios científicos. Como bien señalabas, cuando hay una medida sanitaria que restringe el comercio, esta tiene que basarse en principios científicos, evidencia científica, normas internacionales, cualquier instrumento que demuestre que el permitir el comercio de un producto puede causar un daño a la salud humana, animal o vegetal. Adicionalmente señalan que no solo se violan los principios de medidas sanitarias y fitosanitarias del tratado, sino el capítulo de acceso a mercados. No ha habido una adecuada evaluación del riesgo, en ningún momento se señala cuál es la evidencia de que puede haber un daño a la salud. La medida se acusa a Estados Unidos que es más restrictiva al comercio de lo necesario y se aplica de manera desproporcionada, es decir, se argumenta sin evidencia que hay un daño posible a la salud humana y se prohíbe entonces el uso. Y eso es lo que va a presentar Estados Unidos en un panel que pues simplemente con lo que hemos visto en los últimos meses, pues México tiene todas las de perderlo. Así es, y que como lo hemos visto también hace ya algunos meses, Kenneth, pues se ha venido, como decimos nosotros acá en México, pateando el bote, ¿no? O sea, no se ha logrado resolver este tema. México no ha demostrado científicamente que origina algún daño el consumo del maíz transgénico y pues bueno, pareciera ser que el gobierno mexicano lo que está buscando actualmente es seguir llevando esta discusión hasta después de las elecciones del próximo año. Mira, el problema es que a lo mejor el cálculo político del gobierno de México era que eso se podía retrasar, que ya no iba a haber ningún interés ni de México ni de Estados Unidos de pelearse al Así interior es. del TEMEC de aquí hasta las elecciones, pero la realidad pues es diferente. En Estados Unidos la presión política del sector agrícola, del Congreso, sobre todo los republicanos, ahora que entran en un proceso electoral, ha crecido enormemente y ha crecido respecto a este tema en materia específica de maíz y está creciendo también o sigue creciendo en materia de energía. No olvidemos que está ese caso todavía potencial pendiente. Entonces, en materia de maíz hubo dos grandes rondas muy largas de consultas técnicas al interior del capítulo de las medidas sanitarias, no se pusieron de acuerdo, luego lo llevaron al capítulo de solución de controversias, abriendo un periodo de 75 días de consultas donde tampoco hubo una solución. Entonces, ante esto y las señales del gobierno de México de que va a mantenerse firme en su postura, pues el gobierno de Estados Unidos opta por el siguiente paso, que es solicitar este panel, que ahorita estamos en la fase en la que más o menos en un mes, a veces se tardan más, a lo mejor 2 meses para seleccionar los panelistas y luego las deliberaciones tardan entre 9 meses y 12 meses más o menos,
pues si arroja un fallo negativo en contra de México, sería pues muy negativo para nuestras exportaciones, porque Estados Unidos podría imponernos represalias comerciales, pero Claro. sobre todo en términos de la seguridad alimentaria. Importamos 17 millones de toneladas anuales de maíz amarillo de Estados Unidos que se van al sector agroindustrial, al sector pecuario, que son esenciales para la alimentación de los mexicanos. Entonces, es muy riesgoso, muy peligroso entrar en una dinámica de disputa comercial con nuestro principal socio comercial en materia agrícola, cuando tenemos una situación de inflación alta para los Ujú. precios de los alimentos, conflictos bélicos a nivel internacional que han incrementado los precios de los commodities, como es el caso de la guerra en Ucrania. No es el momento, jamás es el momento, pero sobre todo ahora, hoy en día no es el momento de iniciar una disputa comercial de esa naturaleza con nuestro principal socio. Toda la razón tienes, Kenneth. Oye, y me llama mucho la atención que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, pues dio a conocer que parte del panel que formaría, digamos, la defensa de México en esta controversia, pues estaría, digamos, conformada por la Semarnat, la COFEPRIS y el CONACYT. Y te digo que me salta un poco, Kenneth, porque no veo hoy, por ejemplo, a la Secretaría de Agricultura. Y el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, que es un experto en estos temas, pues no ha salido a dar su versión sobre qué opina respecto a si el maíz transgénico es dañino a la salud humana o a la salud animal, pues siendo él el secretario, ¿no?, de Agricultura de México, pues no ha salido a dar su postura. A lo mejor él sabe que pues México va a perder esta controversia y prefiere mejor quedarse callado, Kenneth. Mira, es un tema obviamente delicado, hay un jaloneo al interior del gabinete. Yo creo que desde que empezó esta controversia y con el cambio de titulares en la Secretaría de Economía y después la postura que ha tomado también desde un inicio el secretario Villalobos, pues Economía y Agricultura en todo momento, creo yo, han tratado de llegar a una solución porque saben el riesgo que existe enorme de tener una disputa comercial con Estados Unidos en el sector agrícola. Pero tienes por otro lado estas secretarías justamente que se mencionan en el comunicado de Economía, Medio Ambiente, CONACYT, el propio subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, y COFEPRIS, pues que han impulsado desde un inicio de la administración esta política en contra de los productos de la biotecnología agrícola. Ya lo hacían desde hace muchos años como activistas, antes de ser funcionarios de gobierno, y ahora pues han impulsado este decreto muy desafortunado, que es innecesario, porque ya teníamos un marco robusto con la ley de bioseguridad, con la CIBIOGEM, que es la comisión intersecretarial que vigila los temas relativos a la regulación de productos transgénicos. En fin, yo sí creo que la postura que debería ser la correcta, que yo creo que ha impulsado en todo momento el secretario Villalobos, es no tener restricciones en el comercio con Estados Unidos. Desafortunadamente ya nos fuimos por el camino de entrar a una dinámica de panel. No olvidemos que aquí el país demandado es México, entonces quien defiende oficialmente es la Secretaría de Economía, por eso señala que va a haber respaldo técnico de estas otras secretarías, pero por supuesto tiene que estar en primera fila la Secretaría de Agricultura, porque este es un tema que atañe a la seguridad alimentaria de los mexicanos y que puede dañar seriamente las exportaciones de un sector súper exitoso, que es el sector de frutas y hortalizas, y Estados Unidos nos impone represalias una vez que perdamos el panel. Claro, y que entiendo la postura a lo mejor de México, Kenneth, en el aspecto de defender a los productores nacionales. Pero pues lo cierto es que, como bien lo acabas de comentar, pues hay un problema de seguridad alimentaria que podría afectar pues la alimentación de los mexicanos y realmente cuando hay competencia es cuando realmente pues se dan a conocer de qué están hechas las empresas, ¿no? Porque también comentaban, es que este tipo de factores beneficia a las empresas estadounidenses, Monsanto y algunas otras, pero lo cierto es que, como bien lo dices tú, si afectamos de pronto la exportación de este tipo de maíz, que generalmente es amarillo y el que se está utilizando ya en México para el consumo humano es el maíz blanco, Kenneth. Entonces, pues podríamos originarnos ahora sí, como decimos, darnos un balazo en el pie, ¿no, Kenneth? Mira, lo más triste de este asunto es que este decreto y estas medidas que está impulsando el gobierno de México no benefician absolutamente a nadie en nuestro país, porque nosotros somos autosuficientes en la producción de maíz blanco, inclusive en algunos años exportamos algunos montos pequeños,
Entonces eso ni siquiera es la cuestión que estamos discutiendo aquí. Lo que se discute es el hecho de que importamos 17 millones de toneladas de maíz amarillo porque no nos damos abasto con la producción nacional. Ni siquiera es una cuestión de que se le esté quitando el mercado por las importaciones estadounidenses a empresas mexicanas. Simplemente lo que estás haciendo es cortando un insumo esencial para el sector pecuario, para esa proteína animal que tanto necesita nuestra ciudadanía, al sector agroindustrial, y estás generando una distorsión en el mercado y un conflicto comercial. Es decir, por donde lo veas, sí, en efecto, como bien señalabas, es un balazo en el pie, no ayuda a la competitividad del sector agrícola en México y, sobre todo, lo que más me preocupa a largo plazo, pues no es algo que abone para fortalecer la seguridad alimentaria en nuestra región. Claro. Finalmente, Kenneth, nada más me gustaría preguntarte, ¿todavía hay opciones que, aunque Estados Unidos ya pidió este panel de controversia, se llegue a un acuerdo, se llegue a un buen puerto donde, como bien dices, no se vea afectada la economía mexicana por estas sanciones hacia algunos productos agropecuarios y se pueda llegar a un buen puerto? Sí, mira, en teoría sí. Te voy a decir por qué es difícil, pero el TEMEC en todo momento privilegia el diálogo, es decir, inclusive dentro del mecanismo de solución de disputas, en todo momento, inclusive, ya ves el periodo de consultas, seguido del panel, en el panel, inclusive si ya estás en la fase de litigio, puede haber un acuerdo entre las autoridades o a nivel inclusive de ministros y jefes de Estado que cancele la controversia. Es decir, si los países por la vía del diálogo, en paralelo a lo que esté sucediendo en el panel, llegan a un acuerdo, se puede solucionar. El problema es que este tema se ha politizado mucho y se ha Exacto. politizado mucho en México, y entonces hay una visión ideológica de que hay que pelear a capa y espada contra la biotecnología agrícola. Es un gran error. La biotecnología es la solución para la alimentación a nivel mundial hacia el futuro. Tenemos que alimentar a 10,000 millones de personas para el año 2050 con cada vez superficies que se reducen, superficies cultivables en el mundo. La tecnología y la innovación es la solución. Si seguimos corriendo hacia el pasado, no solo nos damos un balazo en el pie por la controversia con Estados Unidos, sino que estamos de verdad afectando de manera muy negativa la posibilidad de que podamos alimentar nuestra población en el futuro. Entonces, esta postura ideológica debería cambiar. A lo mejor hay la posibilidad de que con la presión ya del panel encima pueda haber una solución, Claro. pero la verdad lo veo difícil. Kenneth, te agradezco como siempre que nos tome la llamada y te mando un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Poli. Estoy a tus órdenes. Gracias.